Me había olvidado encender la grabación. Uy, tuve que empezar a repetir todo de nuevo. Ahí. Ya, ahí está grabando. Ahí se ha iniciado. Ya, chiquillos. Entonces les voy a compartir mi escritorio para que vayamos viendo la pizarra también. Ahí, chiquillos. Entonces, vamos a ver hoy día la introducción a las probabilidades. Entonces, en sí, el objetivo de esta unidad, ya, en sí las probabilidades abarcan, ¿cierto? Abarcan a grandes rasgos, ¿cierto? La probabilidad bayesiana, ¿cierto? Nosotros vamos a ver en sí lo que es la probabilidad clásica. Y la probabilidad clásica, ¿cierto? Es un fundamento importante para la inferencia estadística. Que la inferencia estadística, cuando nosotros probemos hipótesis en la tercera unidad, ¿cierto? Entonces, cuando ya nosotros empecemos a ver las probabilidades, después veamos las variables aleatorias con las distribuciones de probabilidades, entonces ahí nosotros vamos a empezar, ¿cierto?, a una introducción a lo que es ¿me estaban escribiendo, no? ¿Qué me colocó el Diego? Que no puedo ver. Ah, me colocó, sí. Gracias, Diego. Me colocó, gracias. Entonces, nosotros lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Es en las probabilidades es como el fundamento de la inferencia. Entonces, en la inferencia nos va a permitir a nosotros tomar una decisión sobre un problema de investigación. Entonces, por tanto, ¿cierto? Cuando nosotros en estadística descriptiva analizamos los estadísticos descriptivos que fueron calculados a través de una muestra. Pero después en inferencia estadística, ¿cierto? En la unidad 3 vamos a ver cómo inferir acerca del parámetro. Entonces el parámetro, ¿cierto? Es la medida de resumen que se calcula de todas las unidades de la población. Entonces para obtener ese dato es difícil, es complejo, ¿cierto? Porque tenemos un universo, una población, dentro de ese universo tenemos la población objetivo y ahí tenemos, ¿cierto? Que recabar información de todas las personas que pertenecen a esa población objetivo. Entonces, cuando nosotros queremos inferir acerca del promedio, acerca de una proporción, acerca de la mediana poblacional, ¿cierto? De estos parámetros, entonces ahí nosotros debemos inferir, ¿cierto? Si puede ser mayor a tal valor, menor o diferente. Pero cuando nosotros, ¿cierto? Hay porque desconocemos el valor en la población. Entonces necesitamos, ¿cierto? Tener ese fundamento de la muestra, ¿cierto? Tener los cálculos muestrales, que es lo que vimos en la estadística descriptiva, y a través de estadísticos descriptivos, ¿cierto? Vamos a construir test estadísticos, y esos test estadísticos que vienen también con la ayuda de la construcción ya de los estadísticos descriptivos que vimos en la unidad 1, nosotros nos va a permitir ahora calcular una probabilidad importante para poder tomar una decisión. Entonces, por eso que es importantísimo, ¿cierto?, ver el fundamento primeramente de las probabilidades, antes de llegar ahí. Entonces, en las probabilidades, ¿cierto?, ¿qué tan incierto es? Yo ahora mismo le estaba preguntando a ustedes, ¿qué encuentra, qué tan probable va a ser, ¿cierto?, que se vayan a paro? Entonces, pueden haber ciertos posibles resultados para que se puedan ir a paro. Lo mismo acá, ¿cierto? Cuando un ejemplo hipotético que se está comenzando un partido y se quiere especificar quién de los dos capitanes parte. Entonces se lanza una moneda, ¿cierto? Pero la moneda debe ser balanceada, ¿cierto? Para que en sí no ocurra trampa, ¿cierto? La moneda tiene que estar para que ocurran esos dos posibles resultados. Entonces, por tanto, ¿cómo determinamos esa probabilidad? Porque tenemos, ¿cierto?, dos resultados, ¿cierto?, posibles y un resultado favorable. Entonces, por tanto, usaríamos varias monedas. Entonces, podríamos usar monedas, ¿cierto?, diferentes que estén balanceadas y hacer también diferentes repeticiones. Como acá les coloqué en el libro de Mendenhall,
¿cierto? Aparece en el eje Y la proporción de caras y en el eje X aparece los n lanzamientos de una moneda. Entonces ahí, ¿cierto? Se va distinguiendo que va cambiando la proporción de acuerdo a la cantidad de lanzamientos que vamos, ¿cierto?, realizando. Entonces este ejercicio, ¿cierto?, este gráfico está de la fuente del Mendenhall. Entonces ahí para que ustedes también lo tengan. Entonces, en la definición frecuentista de la probabilidad, ¿cierto? En sí nosotros nos familiarizamos con la probabilidad en estadística descriptiva. ¿Se recuerdan qué lo más, qué cercano vimos a la probabilidad? ¿Cierto? ¿Qué calculamos de probabilidad en estadística descriptiva en la unidad 1? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cómo fue la pregunta? En probabilidad, ¿qué parte vimos de probabilidad en la unidad 1? ¿Qué más cercano a la probabilidad vimos en la unidad 1? Cuando construimos ¿qué? Las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia, ¿cierto? Y ahí en las tablas de frecuencia nosotros calculamos la frecuencia relativa, ¿cierto? Que era la proporción, era la frecuencia absoluta, ¿cierto? La cantidad sobre el tamaño de muestra, sobre la cantidad de personas que habían, ¿cierto? Y en el numerador era los resultados, ¿cierto? Que nosotros encontramos, la cantidad, ¿cierto? Ahí calculamos una frecuencia relativa que era la proporción. Entonces, por tanto, acá en las probabilidades es como una definición frecuentista, ¿cierto? A través de una frecuencia relativa. De eso data la probabilidad clásica. Y fue inventada, ¿cierto?, por los matemáticos en el siglo XVII, por los matemáticos Pascal y Fermat, ¿ya? Entonces, ¿por qué inventaron esta teoría? Porque servía mucho para resolver los problemas de juegos de azar. Entonces ahí en los juegos de azar se asumía que los resultados eran igualmente probables de elegirse, ¿ya? Eran equiprobables. Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Se inventó la probabilidad. Entonces, también, ¿cierto? Aquí les dejo ciertas curiosidades, ¿cierto? Que un francés lanzó una moneda en prisión y en la cual le dio, ¿cierto? La lanzó 4040 veces y le dio, ¿cierto? 2048 caras. Entonces, por tanto, la probabilidad de caras que le salió, ¿cierto? Es de 0,5069. Y así, ¿cierto? Sucesivamente, en la Segunda Guerra Mundial, un matemático también, ¿cierto? Lanzó 10.000 veces una moneda y en la cual le dio 5.067 caras. Entonces, por tanto, la proporción de caras es de 0,5067. Entonces, por tanto, de esa forma, ¿por qué se consiste en eso? Porque necesitamos en la probabilidad siempre que el denominador, ¿cierto?, sea un número mayor, ¿cierto?, que el denominador, vamos a tener el número de resultados, ¿cierto?, posibles, y necesitamos identificar los casos favorables que nosotros tenemos. Entonces, por tanto, en el lenguaje de las probabilidades necesitamos, ¿cierto?, para poder calcularlas, primeramente necesitamos de una instrucción. Entonces, esta instrucción es lo que hace el experimento aleatorio. Entonces, este proceso, ¿cierto?, es un proceso que no se conoce de antemano el resultado. Entonces, si se va repitiendo ahora este experimento aleatorio bajo las mismas condiciones, se van anotando las frecuencias relativas y estas frecuencias cuando se tienden a estabilizar, se estabilizan entre un valor 0 y entre un valor 1. Entonces, a este valor, ¿cierto?, a la estabilización se le conoce como la probabilidad. Entonces, por tanto, la probabilidad no puede ser negativa ni tampoco puede ser mayor que 1. La probabilidad, ¿cierto?, va a ser entre 0 y va a estar entre 1. ¿Ya? Entonces, cuando nos dan la instrucción, necesitamos también recabar información a través de un conjunto.
Ya, entonces cuando en este caso, ¿cierto? Cuando tenemos un experimento aleatorio, que en este caso nos dice lanzar una moneda 3 veces. Entonces esa instrucción se nos da, ¿cierto? Y ahora nosotros podemos contar el número de resultados posibles a través de este experimento. Puede ser, ¿cierto? A través de un diagrama de árbol, y también se pueden escribir los resultados como un conjunto, ¿ya? Entonces, de las dos maneras, ustedes lo pueden ir realizando, ¿cierto? Cuando escribimos los resultados como un conjunto, al igual que el diagrama de árbol, tenemos acá 8 posibles resultados, ¿cierto? En la cual cuando lanzamos la moneda, ¿cierto? 3 veces. Y tenemos cara, 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 ¿cierto? Cara, cara, sello, cara, sello, cara, cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. ¿Ya? Tenemos todos esos posibles resultados, ¿cierto? Y los podemos escribir también en un conjunto. Entonces, donde nosotros ahora recibimos esos resultados es el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral es el conjunto de todos los valores posibles del experimento aleatorio. Entonces, al obtener el espacio muestral, ¿cierto? Nosotros también necesitamos, ¿cierto? Ver y definir ciertos elementos importantes, que eso los vamos a llamar eventos. Y entonces es importante, ¿cierto?, que bajo cualquier instrucción, ¿cierto?, del experimento aleatorio, bajo los resultados que vamos a tener almacenados en el espacio muestral, necesitamos también definir un evento. Y el evento es cualquier subconjunto del espacio muestral. Entonces, pedagógicamente yo les dije, un evento lo nombré como A, ¿cierto? El evento puede ser nombrado de diferentes letras, ¿ya? Un evento puede ser nombrado de diferentes letras, lo importante es que el evento esté bien definido, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden llamar W, lo pueden llamar C, lo pueden llamar Y, lo pueden llamar PR, lo pueden llamar C sub S, el, el nombre que ustedes le puedan dar a un evento, ¿ya? Acá pedagógicamente, ¿cierto? Yo lo nombré como A, un evento cualquiera. ¿Cuándo ocurre? Si cualquiera de los elementos que están en A ocurren. Entonces, usualmente, ¿cierto? Se utilizan los diagramas de Venn para visualizar dónde viven los elementos del evento. Entonces, acá en el diagrama de Venn, ¿cierto? En el rectángulo, acá está el espacio muestral. Acá tenemos, ¿cierto?, el espacio muestral. Entonces, por tanto, nosotros en el diagrama, lo que nosotros vemos, ¿cierto?, es los elementos que están en A. Está el evento y está, ¿cierto?, los elementos que contiene el evento. Pero también en el espacio muestral pueden existir elementos que estén fuera de ese evento, ¿ya? Entonces también ahí, ¿cierto? Tenemos que considerar también el cálculo de las probabilidades, considerar también dónde vamos a incluir estos elementos que no contiene el evento, ¿ya? Que ahí posteriormente los vamos a llamar también como a complemento, ¿ya? Que son los elementos que no pertenecen al evento. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? En el ejemplo aparece, dice, considere el experimento aleatorio de lanzar 2 dados, ¿ya? Y acá, en el espacio muestral, se registran los números que aparecen en cada dado. Entonces, acá están los números, ¿cierto?, que aparecen en cada dado, almacenados en este conjunto, ¿cierto?, que lo llamamos espacio muestral. Entonces, ¿cuántos resultados posibles tenemos en este espacio muestral? ¿Cuántos resultados posibles tenemos? 36. 36, muy bien, perfecto. Luego nos dicen, marque los resultados que corresponden a los siguientes eventos. El evento A me dice que nos sale 6. ¿Cuál tendríamos que marcar acá en el evento A? ¿Cuál tendríamos que marcar en el evento A? Todos los de la, o sea, todos excepto la última fila y la última columna, ¿no?
Exacto, ¿cierto? Muy bien. Todos estos menos la última fila y la última columna completa. Perfecto, muy bien. El evento B, ¿cuál tendríamos que marcar donde sale exactamente un 6? Donde sale exactamente un 6. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que salen un 6 y un 6? Claro, que sale un 6, solamente un 6, exactamente un 6. Solamente un 6. Entonces, la última fila, la última columna, excepto Excepto, excepto el el último. 6,6. Perfecto, muy bien, muy bien. Dice el evento C, salen exactamente dos 6. ¿Cuál tendríamos que marcar? Salen exactamente dos 6. El último. Solamente el último, ¿cierto? Solamente el 6,6. Perfecto. Y el evento D nos dice sale al menos un 6. Sale al menos. ¿Y cuál Entonces, marcaríamos ahí? última fila y última columna completa. Completa, ¿cierto? Ahí identificamos donde sea uno y más del uno, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Entonces, para poder, ¿cierto? Ir tratando de enlazar ciertos eventos, necesitamos manejar, ¿cierto? Los conceptos de unión, ¿cierto? Y la unión de dos eventos, ¿cierto? Se representa por A o B, ¿cierto? Entonces, por tanto, cuando queremos ahora calcular la probabilidad de la unión de dos eventos, la denotamos por A unido con B. Entonces, por tanto, en este espacio muestral, ¿cierto? Acá están los elementos que tiene A y acá están los elementos que tiene B y también, ¿cierto? Se puede producir alguna intersección entre los dos, ¿ya? Y en la intersección, ¿cierto? La intersección de dos eventos se representa, contempla acá solamente la intersección, los elementos que tienen en común los dos eventos, ¿ya? Entonces, el complemento del evento, ¿cierto? Que se representa por no A, y eso se escribe como A complemento, como A complemento. Entonces, en el espacio muestral, ¿cierto? En el espacio muestral tenemos acá los elementos, ¿cierto? En el evento A, entonces A complemento van a ser todos los elementos que no contenga ese evento. Entonces ahí van a estar fuera del evento los elementos que no contiene A. Entonces a ello se le va a denotar como A complemento. Todos viviendo en el espacio muestral. ¿Ya? Entonces, por tanto, también cuando dos eventos son disjuntos o mutuamente excluyentes, es cuando no tienen elementos en común. O sea, si un evento, ¿cierto?, ocurre, el otro no puede ocurrir. Entonces acá, ¿cierto?, no se produce una intersección entre los dos. No hay ningún elemento, ¿cierto?, que ahí no tienen ningún elemento en común. Cada cual tiene sus propios elementos. Entonces, por tanto, ahí se dice que los dos eventos son disjuntos o mutuamente excluyentes. Entonces, un ejemplo, en la letra A dice, en cada caso determine si en la lista de eventos son mutuamente excluyentes o no. Entonces, en la letra A nos dice un vendedor hace una venta y dice que la venta excede los 5.000 pesos. Es el evento A. Y el evento B dice que la venta excede los 50.000 pesos. ¿Podrá ahí producirse alguna intersección? Abramos la pizarra. Y ahí cuando nosotros, ¿cierto? Vamos a tirar una línea. Vamos a tirar una línea. Me quedó la línea chueca. Voy a tirar con el ratón mejor.
Entonces ahí identificamos la línea, ¿cierto? Y necesitamos, ¿cierto? Necesitamos ahí identificar, ahí vamos a colocar 5.000, vamos a identificar 5.000. Acá va a estar el 10.000. Por acá va a estar el 15.000. Puntitos suspensivos, ¿cierto? Por acá va a estar el 50.000. Y por acá, puntitos suspensivos, va a estar por acá el 100.000. Entonces me dice que el evento A, la venta excede, ¿cierto?, los 5.000 pesos. La venta excede los 5.000 pesos, ¿cierto? Y ahí no nos dice hasta cuánto, ¿cierto? Nos dicen que excede los 5.000 pesos. Y el evento B nos dice que la venta excede los 50.000 pesos. Entonces, el evento B nos dice que la venta excede los 5.000 pesos, los 50.000 pesos. Entonces, por tanto, acá se puede producir una intersección, ¿cierto? Se puede producir una intersección. Pueden tener, ¿cierto?, elementos en común. Pueden tener ahí, se puede producir una intersección. Entonces, por tanto, estos dos eventos ¿son mutuamente excluyentes o no lo son? No. No son mutuamente excluyentes, muy bien, ¿cierto? Porque se puede producir una intersección entre los dos, ¿ya? Perfecto. Entonces, en cambio, la letra B dice, un vendedor hace una venta, dice que el evento A, la venta es de menos de 5.000 pesos, y el evento B dice que la venta es de entre 10.000 y 50.000 pesos. Y el evento C me dice que es de más de 100.000 pesos. Entonces ahí, ¿cómo tendríamos que... ¿Sería mutuamente excluyente o no? ¿Sería mutuamente excluyente? Vamos a borrar. Ay. Entonces acá, ¿cierto? Cuando nosotros identificamos el 5.000, ¿cierto? Identificamos el 10.000, ahí está el 15.000. Dice que el evento A, la venta excede los 5.000, es de menos de 5.000 pesos, ¿cierto? Entonces acá es de menos de 5.000. Dice el evento B es de entre 10.000 y 50.000, ¿cierto? Entre 10.000 y 50.000. Y nos dice que el evento C es de más de 100.000, ¿cierto? ¿Se puede producir alguna intersección entre esos eventos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede producir alguna intersección entre esos eventos? No, profe. No hay. Entonces, por tanto, ¿cierto? No hay ninguna intersección, por tanto, ¿esos eventos son mutuamente excluyentes o no lo son? Eso sí. Estos sí que son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Perfecto. Entonces no se produce, no hay una intersección. La intersección que hay es nula, ¿ya? Es vacía. Entonces, por tanto, cuando es vacía, la probabilidad de la intersección es 0.
¿cierto? Cuando la intersección es vacía, la probabilidad de la intersección de esos eventos es 0, ¿ya? Entonces, por tanto, para calcular, en el cálculo de las probabilidades necesitamos aplicar ciertas reglas, ¿ya? Entonces nos dice que para cualquier evento definido como un evento A, un evento cualquiera, se le asigna la letra, ¿cierto? Se le asigna la letra I, P al evento. Entonces a ella llamamos la probabilidad del evento A. Entonces, por tanto, a cada evento, ¿cierto? Le vamos a asignar, cuando queramos calcular una probabilidad, le asignamos la letra P, ¿ya? Entonces, por tanto, al asignar la probabilidad a cada resultado en el espacio muestral, ya esa probabilidad va a estar entre 0 y 1. Entonces, por tanto, la suma de todas esas probabilidades que ocurren en ese espacio muestral, van a ser igual a 1, ¿ya? Entonces, por tanto, la probabilidad de cualquier evento es la suma de las probabilidades de los resultados que hacen aquel evento. Entonces, si los resultados del espacio muestral son igualmente probables, ¿cierto? X probables, la probabilidad del evento A es simplemente la proporción de resultados en A en el espacio muestral. Entonces, acá se ocupa la ley de Laplace. Entonces, en la ley de Laplace, ¿qué nos dice? Que vamos a tener el número de resultados favorables, ¿cierto? Correspondiente a un evento en particular sobre el número de resultados posibles, ¿ya? Entonces vamos a tener, de acuerdo a esa ley, la ley de Laplace, ¿cierto? Esa ley se conoce como la ley de la probabilidad clásica, ¿ya? O la probabilidad a priori. Entonces, por tanto, se ocupa bastante la ley de Laplace para poder, ¿cierto?, identificar ciertas probabilidades. Entonces, por tanto, aquí vamos a aplicar esa ley, ¿cierto? Dice, en el mismo ejemplo del experimento de lanzar 2 dados, en lo que ustedes marcaron, dice ahora que calculen la probabilidad de sus eventos, de acuerdo a lo que ustedes marcaron. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de A? ¿Cuál sería la probabilidad de que no sale 6? Vamos a ocupar la pizarra. ¿Cuál será la probabilidad de que no salga 6? Va. La probabilidad de A. ¿Cuál será la probabilidad de A? ¿Cuántos son esos resultados en los 36 puntos en el espacio muestral? ¿Quiénes serían esos 36 puntos en el espacio muestral? Serían los resultados, el total, ¿cierto? Los resultados posibles. Serían los resultados, ¿cierto? Posibles. Y los resultados favorables es que me dice que debemos, ¿cierto? Donde no sale 6. ¿Cuántos? ¿Cuántos serían donde 25. No sale 6? 25, ¿cierto? Muy bien. 25 de 36. Entonces, ahí... 25 de 36. ¿Cuánto nos da 25 sobre 36? ¿Cuánto nos da 25 sobre 36? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A? Cero coma 0,69, ¿ya? 0,69. Entonces, nos dice la probabilidad de B. ¿Cuál sería la probabilidad de B, chiquillos? Voy a escribir con el teclado mejor. ¿Cuál sería la probabilidad de B? ¿Qué nos dice la probabilidad de B ahí?
nos dice que sale exactamente un 6. Sale exactamente un 6. Entonces, por tanto, ¿cuánto tendría que ser esa probabilidad? Vamos a ver aquí, me escribieron en el chat, parece. 2,7. ¿Cuánto sería? 10 de 36, ¿cierto? 10 de 36. Entonces, por tanto, muy bien. Muy bien. 10 de 36. Entonces, por tanto, 10 de 36 nos va a dar igual a ¿cuánto? En términos de probabilidad, ¿cierto? Siempre dejémoslo en términos de probabilidad, que sería 0,27, ¿cierto? 0,27. Por tanto, esa es la probabilidad. Vamos a ir agrandándola un poquito más. Y vamos a calcular la siguiente, la probabilidad de C. La probabilidad del evento C. ¿Cuánto sería? ¿Qué nos dice el evento C? La probabilidad de que ocurra, ¿cierto? La probabilidad de que salen exactamente 2,6. ¿Cuánto sería entonces esa probabilidad? Ahí sí, ¿cierto? Que sería 2,7, ¿cierto? Sería 1 sobre 36, 1 sobre 36, entonces por tanto sería 0,027. 1 sobre 36, que sería 0,027. Perfecto, ¿cierto? 1 sobre 36, que sería 0,027. Y nos dice que la probabilidad de D, ¿cuánto sería la probabilidad de D? Sería igual a, nos dice ahí que la probabilidad de D, me dice que sale al menos un 6, ¿cierto? Y ahí sería, ahí tendríamos que considerar, ¿cierto? Uno más, que sería 11, ¿cierto? 11 sobre 36. Muy bien. 11 sobre 36, ¿cierto? Vamos a ver la pizarrita. La pizarra, 11 sobre 36. Y eso da igual, ¿cierto? A 11 dividido en 36, 0,305 o 0,31. 0,31. Entonces, nos piden comparar, ¿cierto? Nos piden comparar también nos piden comparar la probabilidad de que ocurra A, ¿cierto? De que donde no sale 6, nos piden compararla con la probabilidad de D. Ya nos piden los eventos que no están en ese evento, ¿cierto? Donde no sale 6, nos piden compararlo con la probabilidad de D. Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos que nos piden 1 menos la probabilidad de A y nos va a dar el mismo valor, ¿cierto? Que 1 menos la probabilidad de donde no sale 6, ¿cierto? Es el mismo valor a la probabilidad, ¿cierto? Que sale al menos un 6. Luego en la letra F nos dan la siguiente instrucción. Nos dicen que considere ahora el experimento aleatorio de la suma de los valores de dos dados. Entonces ahí tenemos la suma de los valores de dos dados y el resultado que los va a almacenar, ¿cierto? Va a ser este mismo. Pero acá considerando la suma, ¿cierto? Vamos a tener la suma, entonces en este resultado, en estos 36 puntos del espacio muestral, tenemos que ir sumando, ¿cierto? Ahí vamos a tener un 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, por tanto, nos dicen cuál es la probabilidad de obtener una suma de 3. ¿Cuánto será la probabilidad de obtener una suma de 3, chiquillos?
Perfecto, 2 de 36. Muy bien, Matías. 2 de 36. Y también nos preguntan, ¿cierto? También nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma de al menos 11? De al menos 11. ¿Cuál será la probabilidad de obtener una suma de al menos 11? A ver. ¿Seguro? ¿Seguro, Matías? De al menos 11 tiene que tomar la suma de 11 y más, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería esa probabilidad? 3 de 36. Muy bien, Nicolás. ¿Ya? Entonces ahí consideramos, ¿cierto? Consideramos el que tiene, ¿cierto? El 11 y también donde sume 12, ¿cierto? Porque nos dice al menos. Entonces es el valor que nos están pidiendo, el valor y más del valor, ¿ya? Entonces, por tanto, al menos. Eso indica al menos, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí vamos a identificar las reglas cuando asignamos las probabilidades. Y estas reglas, ¿cierto? Cuando nosotros ahora asignamos las probabilidades, ahí entonces nosotros, ¿qué identificamos? Identificamos, ¿cierto? Entre qué valor va a estar la probabilidad. Si está más cercano a 0, ¿cierto? La probabilidad es seguro que no puede ocurrir, ¿ya? Es probablemente lo más certero es que no ocurra, si es más cercano a 0. Pero si es más cercano a 1, ¿cierto? Hay mayor probabilidad que el evento ocurra. Entonces, por tanto, si nosotros calculamos, ¿cierto? Las probabilidades nunca nos van a dar negativas, no puede dar una probabilidad negativa. Algún cálculo estamos haciendo mal para que nos dé negativa, ¿ya? Tampoco puede exceder más de 1. Entonces, debe estar entre 0 y 1. Y ahora, si nos da 0, es que el evento no puede ocurrir, ¿ya? Y si da 1, exactamente 1, es que el evento es seguro, ¿ya? Pero generalmente, ¿cierto? No ocurre eso, siempre da cercano a 0, sí, y da cercano a 1 también, ¿ya? Entonces, por tanto, las sumas que ocurren, la suma de las probabilidades que ocurren en el espacio muestral tiene que ser igual a 1, ¿ya? ¿Y qué nos dice ahora para considerar las probabilidades del evento, ¿cierto? De los eventos que no están, de los elementos que no están en ese evento. Entonces ahí, ¿cierto? Identificamos el A complemento. Entonces la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de A complemento, o sea, de los elementos que no están en ese evento. Entonces de ahí nace cuando nosotros queremos ahora identificar y calcular la probabilidad de A complemento. Entonces acá cuando nosotros colocamos la probabilidad de A complemento, entonces la probabilidad viene a través de la probabilidad de A, ¿cierto? Que es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento, ¿cierto? De A complemento. A complemento, mejor la voy a escribir con el... Ahí. No tengo el elevado ahí. Vamos a hacerla con el lápiz. Entonces, 1, ¿cierto? La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento, ¿ya? Entonces, por tanto, de acá nace que la probabilidad de A complemento, uno inmediatamente dice la probabilidad de A complemento, ¿cierto? Despejando, es 1 menos la probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Los elementos que están en ese evento.
Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Nosotros vamos a ir identificando los elementos que ahora van a estar y que no va a considerar el evento, ¿ya? Luego, ¿cierto? Tenemos que también aplicar la regla de la suma. ¿Cuándo aplicamos nosotros la regla de la suma? Entonces, ¿cierto? La probabilidad de que un evento A o un evento B ocurra es la suma de las probabilidades individuales y menos la probabilidad ahora de los elementos que también van a tener en común. Entonces la probabilidad de A unido con B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos, ¿cierto? Considerando los elementos, la probabilidad de los elementos que tienen en común ambos eventos. Entonces, por tanto, si ahora dos eventos son disjuntos o mutuamente excluyentes, cuando no tienen elementos en común, entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular la unión, ¿cierto? La probabilidad de A unido con B sería solamente la probabilidad de A más la probabilidad de B. Eso es cuando no tienen elementos en común. Son mutuamente excluyentes o disjuntos. Entonces, por tanto, la intersección, cuando ocurre que la intersección es nula, ¿cierto? Es vacía, entonces la probabilidad de A inter B es 0. Entonces nos va a quedar solamente la suma de los eventos, ya la probabilidad, la suma de las probabilidades de esos eventos. Entonces, por tanto, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo acá de sexo y educación. Dice, suponga que se registra información sobre el sexo y nivel de educación de 200 adultos seleccionados al azar entre los residentes de la comuna de Talca. Entonces aparece acá, ¿cierto? El sexo, hombre y mujer, y educación básica, media y universitaria. Entonces aparecen acá los totales, ¿cierto? 38 hombres tienen educación básica, 28 hombres tienen educación media, 22 hombres tienen educación universitaria, 45 mujeres tienen educación básica, 50 mujeres tienen educación media y 17 mujeres tienen educación universitaria. Entonces, por tanto, en esta tabla, ¿cuántos hombres tenemos nosotros acá en esta tabla, chiquillos? ¿Cuánto sería la totalidad de hombres que tenemos? $88. 88, muy bien. ¿Cuántas mujeres tenemos? $112. 112 mujeres, muy bien, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Ya nuestros totales fila y ahora nuestros totales columna. ¿Cuántas personas tenemos de educación con educación básica? ¿Cuántas personas tenemos con educación básica? $83. Muy bien. Con educación media, ¿cuántas tenemos con educación media? 78. Muy bien. ¿Cuántas tenemos con educación universitaria? 39. Muy bien. Muy bien. Entonces, por tanto, ahora identificando, ¿cierto?, los totales, nosotros nos preguntan acá que consideremos los siguientes eventos, ¿cierto? Acá, ¿cuántos eventos podríamos rescatar? Aquí nos dicen que consideremos solamente dos. Extrajeron solamente dos eventos. ¿Qué es lo que nos van a hacer la pregunta? Pero acá, ¿cuántos eventos, si quisiéramos identificar todos los eventos, cuántos eventos podríamos rescatar de este ejemplo? ¿Logran identificar?
¿Cuántos eventos podremos rescatar? Uno de ellos, ¿cierto? Nos dicen que el adulto seleccionado tiene educación universitaria, ¿cierto? Ahí tenemos uno. El otro nos dice que el adulto seleccionado es mujer. Ahí tenemos otro. ¿Cuántos podríamos rescatar más? ¿Cuántos eventos podríamos rescatar más ahí? Ahí nos dice que consideremos solo esos dos. Pero ¿cuántos podríamos rescatar de ese ejercicio? ¿Cuánto? Podríamos rescatar, ¿cierto? 3 más, ¿cierto? Podríamos rescatar 3 más. Entonces, por tanto, acá podemos decir que el adulto seleccionado tiene educación básica, un evento. El otro evento puede ser que el adulto seleccionado tiene educación media. Y el otro evento que el adulto seleccionado es de sexo hombre, ¿ya? Es hombre. Entonces, por tanto, ahí podemos considerar ciertos 5 eventos, pero acá nos piden solamente 2, ¿cierto? Considera estos 2 eventos y a través de esos eventos nos preguntan, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un adulto seleccionado aleatoriamente tenga educación universitaria o sea mujer? ¿Cuál es la probabilidad de que un adulto seleccionado tenga educación universitaria o sea mujer? Entonces ahí, ¿qué tendríamos que aplicar? Según lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿qué tendríamos que aplicar ahí para poder calcular esa probabilidad? ¿Qué tendríamos que aplicar ahí? Tendríamos que aplicar la regla de la suma, ¿cierto? La regla de la suma. Entonces, la regla de la suma, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la regla de la suma? Debemos, ¿cierto? Nosotros identificar, ¿cierto? Calcular la probabilidad de A. Nos dicen ahí la probabilidad de A, ¿cierto? Unido o B, ¿cierto? Nos están preguntando ahí la probabilidad de A o B. Eso nos están pidiendo, ¿cierto? Identificar. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros debemos colocar, ¿cierto? La probabilidad de A unido con B. Entonces ahí es igual a la probabilidad de A unido con B. Entonces, la probabilidad de A unido con B, lo que nos dice la regla de la suma es la probabilidad de A más la probabilidad de B, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de que ocurra, ¿cierto? A y también, ¿cierto? Ocurra B. De que ocurra A y también ocurra B. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de A? ¿Cuál sería la probabilidad de A, chiquillos? La probabilidad de que el adulto seleccionado, sea de que tenga educación universitaria. ¿Cuál es esa probabilidad de que tiene educación universitaria?
¿Cuánto sería esa probabilidad? La probabilidad de A, ¿cierto?, de que tenga educación universitaria sería 39, ¿cierto? 39 es a 200, ¿cierto? 39 es a 200. ¿Cuál sería la probabilidad de que el adulto tenga educación, de que sea mujer? ¿Cuál sería la probabilidad de que el adulto sea mujer? 17 de 200. De que el adulto sea mujer, tenemos que considerar los totales de la mujer, ¿ya? El total de la mujer, que sería, ¿cierto? 112 sobre 200, ¿ya? 112 sobre 200. Entonces, por tanto, ahí voy a ver lo que me estaban colocando en el chat. 112, ¿cierto? Es a 200. Siempre se me sale la pizarra. Ahí está. Más 112 es a 200, ¿cierto? Menos ahora la intersección. O sea, de que el adulto seleccionado sea mujer y tenga educación universitaria. ¿Qué elementos ahí tienen en común? ¿Dónde encontramos esa intersección en la tabla? Ahí es lo que tú me dijiste, ¿cierto? Ahí es que tenga educación universitaria y sea mujer. Entonces, ¿cuánto sería? 17 de 200. Ahí, ¿cierto? Tenemos la intersección entre los dos, mujer y educación universitaria. 17 es a 200, ¿ya? Entonces, por tanto, nos vamos acá, ¿cierto?, a escribir, y acá sería 17 es a 200. Entonces, ¿cuánto nos da si los dejamos en términos de probabilidad? ¿Cuánto nos da? $39 dividido en 200. Para que no nos quede, no nos falte ningún decimal, lo anotamos en términos de probabilidad. 0,195, ¿cierto? 0,195 más 112 dividido en 200. 0,56 más 0,56 menos 17 dividido en 200, menos 17 dividido en 200, 0,085. ¿Cuánto les da entonces ese valor? ¿Cuánto les da ese valor? ¿Cuánto les da ese valor? ¿Cuánto les da ese valor, chiquillos? 0,67, ¿cierto? Ahí si sumamos también, ¿cierto?, la suma de fracciones con el mismo denominador, podemos sumar 39 más 112 menos 17, ¿cierto? Y el valor lo dividimos en 200. Eso es cuando sumamos fracciones y mantenemos, ¿cierto?, el mismo denominador, ¿ya?
eso sería entonces, y tenemos que dar respuesta, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta? Por tanto, la probabilidad de que el adulto seleccionado tenga educación universitaria, o sea mujer, es de 0,67. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ahí. ¿Se ve bien la respuesta? ¿Se ve bien la pizarra con la respuesta, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, por tanto, ahí identificamos la regla de la suma. Entonces, luego vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a continuar. Con la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional nos dice que en ocasiones el conjunto de todos los resultados posibles puede constituir un subconjunto del espacio muestral. Entonces, ¿cuándo ocurre acá la probabilidad condicional? ¿Cierto? Es cuando preguntan por ciertos elementos de un evento, dado que ya ocurrieron ciertos elementos del otro evento. ¿Ya? Entonces, por tanto, la probabilidad condicional, ¿cierto?, de que ocurra un evento en particular, ¿cierto?, un evento A, entonces se denota por la probabilidad de A dado B, ¿ya? Entonces aquí nos están diciendo, nos están preguntando por la probabilidad de ese evento dado que ocurrió el evento B. Entonces, por tanto, acá lo que nos dice para poder encontrarla es, ¿cierto? Tenemos que calcular la probabilidad de la intersección dividido en la probabilidad del evento que ya ocurrió, ¿ya? Tenemos que encontrar la probabilidad, ¿cierto?, de A y B, ¿cierto? Y también tenemos que encontrar la probabilidad del evento que ya ocurrió. Entonces acá, ¿cierto? De acá sí tenemos que aplicar la restricción que la probabilidad del evento que ya ocurrió, la probabilidad de B, es mayor que 0. Entonces de acá, ¿cierto? También nosotros podemos rescatar que la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad, ay, el lapicito. La probabilidad de A dado B, la probabilidad de A dado B es igual, ¿cierto?, a la probabilidad de que ocurra A, ¿cierto?, y también ocurra B, sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. ¿Ya? Entonces acá tenemos que aplicar que la probabilidad de B, entonces debe ser mayor que 0, para que no se nos indefina, ¿ya? Debe ser mayor que 0. Entonces también, ¿cierto?, de la probabilidad condicional, también nosotros podemos rescatar la probabilidad ahora que nos pregunten por el evento dado ahora que el otro ocurrió, ¿cierto? La probabilidad de B dado A. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad de B dado A? Identificando ahora, ¿cierto? Identificando la regla acá de la probabilidad condicional. ¿Cómo tendría que ser entonces en el numerador, chiquillos? ¿Cómo tendría que ser en el numerador? La probabilidad de A inter B, ¿cierto? Y acá nosotros decimos probabilidad de B inter A, ¿cierto? Tendríamos que decir así, pero, ¿cierto?
aplicando, hay una regla de la conmutatividad, y la conmutatividad nos dice que probabilidad de A inter B es lo mismo que la probabilidad de B inter A, ¿ya? Entonces, aplicando la conmutatividad, ¿cierto? Nosotros ahí decimos que la probabilidad es A inter B, ¿ya? A inter B. Entonces, por tanto, ahí, en el denominador, ¿cuánto tendría que ser ahí en el denominador? A ver si me lo identificaron. Ya, ahí volví. ¿Me escuchan? Se me salió, estaba viendo la pizarra. No, se me salió el Teams. Ya, disculpen, chiquillos. Entonces acá volvimos. Voy a ver si está grabando. No se haya salido. Ah, ya, ahí está grabando. Perfecto. Ya. Entonces, lo que nosotros nos están pidiendo, ¿cierto? Ahora, en la conmutatividad, ¿cierto? En la conmutatividad, nosotros esa parte la entendimos, ¿cierto? En el numerador decimos que es A inter B, y en el denominador nosotros decimos que es, ahora, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ahora aplicando el B? La probabilidad ahora del dado, ¿cierto? Del evento dado, entonces, por tanto, acá sería la probabilidad de A. Entonces, aquí tenemos que aplicar también la restricción, que la probabilidad del denominador, la probabilidad de A, tiene que ser mayor que 0 para que no se nos indefina, ¿ya? Porque un número partido por 0, ¿cierto? Se nos va al infinito. Entonces debemos aplicar esas restricciones. Entonces de acá nace la regla de la multiplicación que viene más abajo en la materia, ¿cierto? La probabilidad de A inter B. ¿Cómo encontramos la probabilidad de A inter B, ¿cierto? A través también de la regla de la multiplicación. Y esta regla de la multiplicación viene de la probabilidad condicional, ¿cierto? Si aquí nosotros dividimos por 1, podemos multiplicar fracciones, ¿cierto? Y al multiplicar las fracciones, ¿cierto? Multiplicamos cruzado. Entonces nos dice que lo que andamos buscando es la probabilidad de la intersección. Entonces en esta primera parte podemos encontrar, ¿cierto? La intersección multiplicando la probabilidad de A dado B, la multiplicamos por la probabilidad de B, ¿ya? Por la Profesora, probabilidad. ¿Sí? no está compartiendo la pantalla. Ay. Gracias. ¿Verdad que me salí? ¿Dónde me salí? No compartí pantalla, no compartí nada. Ahí sí. Ahí sí. Ahora voy a compartir. Ya. Ahora sí, chiquillos. ¿Ahora ven bien? ¿Ahora ven bien? Sí, profe. Ya. Ahora sí. Entonces lo que yo les decía es que la probabilidad, ¿cierto? De B, de A dado B, ¿cierto? La encontramos como la probabilidad de A inter B, o sea, la probabilidad de que ocurra A y también ocurra B, sobre la probabilidad del evento dado, ¿ya? Y también podemos encontrar la probabilidad de B dado A
aplicando la conmutatividad acá, sería la probabilidad de B inter A, pero como aplicamos la conmutatividad, la probabilidad de A inter B es lo mismo que la probabilidad de B inter A, entonces la anotamos como A inter B, ¿ya? Y acá dividido en el dado, entonces acá sería la probabilidad de que ocurra A. Eso sería en el denominador. Por tanto, para poder, ¿cierto?, aplicar la restricción para que no se me indefina, la probabilidad de B debe ser mayor que 0 y la probabilidad de A también tiene que ser mayor que 0, ya para que no se nos indefina. Ay, le coloqué ahí, le coloqué mayor o igual donde le estaba rayando. Voy a borrar el tiro. Ahí. Ahí. Ya, entonces ahí le vamos a arreglar al tiro ahora con el lápiz la probabilidad de A, ¿cierto? Acá es mayor que 0. Entonces, por tanto, de acá nace la probabilidad, mediante la regla de la multiplicación, nosotros podemos encontrar ahora la probabilidad de la intersección, ¿ya? La probabilidad de la intersección. Entonces, por tanto, acá en esta probabilidad de la intersección, nosotros decimos que es la probabilidad de A dado B al multiplicar acá las fracciones, ¿cierto? Multiplicamos cruzado para encontrar la incógnita. Aquí nuestra incógnita es la probabilidad de A inter B. Entonces, esa es la incógnita que andamos encontrando mediante la regla de la multiplicación, ¿ya? Entonces, acá nuestra incógnita, probabilidad de A inter B, va a ser igual a ¿cuánto acá? Si multiplicamos, ¿cierto?, cruzado, la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. También, ¿cierto?, la podemos encontrar a través, ¿cierto?, cuando nosotros tenemos acá la probabilidad de B dado A, por la probabilidad de A. Por la probabilidad de A, ¿ya? Entonces, de esa forma también la podemos encontrar, ¿ya? Y de ahí, ¿cierto?, a través de la regla de la multiplicación, podemos, ¿cierto?, teniendo la probabilidad condicional, entonces nosotros podemos, ¿cierto?, mediante esta fórmula, ¿cierto?, y mediante esta otra, también encontrar la regla, ¿cierto?, la intersección, la probabilidad de la intersección. Entonces, ahí nos dicen, ¿cierto?, que la lecera. Se me salió la materia también. La tenía en el escritorio. Acá, introducción a las probabilidades. Ahí sí. Entonces, ahí vamos a bajarla más rápido. Entonces, de ahí, ¿cierto?, lo que yo les comentaba, nace a través, ¿cierto?, de la probabilidad condicional, se deduce la regla de la multiplicación y podemos encontrar la intersección de esas dos formas, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo acá, en la cual, acá, ¿cierto?, vamos a ver el ejemplo en la cual dice que en el año 2016 cierta universidad tenía 5.453 estudiantes. En la tabla se muestra el detalle de la composición, donde nos muestran que hay 5.309 estudiantes de pregrado y 144 estudiantes de posgrado, y nos dice que el total de mujeres tenemos 2.528 mujeres y el total de hombres tenemos 2.925 hombres. En total, ¿cierto?, 5.453 estudiantes. Entonces, por tanto,
antes de responder esas preguntas, primero vamos a definir los eventos. ¿Cuántos eventos podríamos rescatar de acá? ¿Cuántos eventos podríamos rescatar de acá, chiquillos? No importa que se equivoquen. ¿Cuántos eventos podríamos rescatar de acá? Vamos a ver. 6. ¿Cuáles son esos 6 eventos? ¿Cuáles son esos 6 eventos? ¿Cuáles serían esos 6 eventos que ustedes me dicen? Acá podemos rescatar, ¿cierto? 4. Entonces, esos nos dice primero, cualquiera podemos identificar como primero, vamos a identificar, ¿cierto? El evento A. Vamos a identificar primeramente, el evento primero es que el adulto seleccionado es mujer. Vamos a escribirlo con el teclado más rápido. Acá. Entonces, vamos a identificar el evento M. El evento M lo vamos a identificar que el adulto seleccionado es mujer, ¿ya? El evento B, H, vamos a decir que el adulto seleccionado es hombre, El evento, vamos a identificar el evento, ¿cierto?, de pregrado, que el adulto seleccionado es de pregrado, ¿cierto? Es de pregrado. Le vamos a colocar P sub R al evento que el adulto es de pregrado. Y le vamos a colocar el evento P sub S que el adulto es de posgrado, ¿ya? El adulto es de posgrado. Entonces, ahí, ¿cierto? Identificamos los 4 eventos. Ahí identificamos los 4 eventos. Ahí tenemos identificados los eventos. Por tanto, luego ahora empezamos a responder las preguntas que están en la letra A, B, C. Entonces, ahí, ¿cierto? ¿Qué pensaron? No, los totales nos sirven para calcular, ¿ya? Los totales nos sirven para calcular. Al identificar los eventos, son, ¿cierto? Al identificar las categorías que tiene propiamente tal cada variable, ¿ya? Entonces, la totalidad, en el total nos sirve para identificar que nos dé la misma totalidad para encontrar, ¿cierto? El total, los casos, ¿cierto? Posibles. Entonces ahí poder encontrar las probabilidades que me están preguntando, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando nosotros, ¿cierto? Ahora los encontramos, vamos a salirme de ese para quedarme solo con el otro. Ay, me quedo solo con ese. Entonces, me preguntan, ¿cierto? Me preguntan ahora por la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea un estudiante de posgrado, ¿ya? Entonces, ¿cuál será esa probabilidad? La probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea un estudiante de posgrado. ¿Por qué evento me están preguntando? ¿Por el evento M, el evento H, el evento PR o el evento PS? ¿Cuál sería la probabilidad de que el estudiante elegido al azar
sea un estudiante de posgrado, ¿cierto? Acá le vamos a cambiar estudiante, le coloqué. Estaba pegada con el adulto delante. Estudiante seleccionado en mujer. Acá. Aquí va cambiando la unidad de análisis. Estudiante. Hace referencia a un estudiante. Y aquí también es estudiante. Todos los adultos son estudiantes, ¿cierto? Estudiante. Entonces, por tanto, ahí. ¿Por qué probabilidad me están preguntando en la letra A? ¿Por qué me están preguntando en la letra A? La letra A me están preguntando por la probabilidad de P sub S. Me están preguntando por ese evento. Entonces, por tanto, la probabilidad de que el estudiante es de posgrado. Entonces, ¿cuánto sería esa probabilidad de que el estudiante sea de posgrado? Si nosotros lo encontramos, ¿cierto?, en la tabla vamos a identificar que sea de posgrado. Entonces, ¿cuánto sería esa probabilidad? ¿Cuánto sería esa probabilidad, chiquillos? ...144, muy bien, sobre 5.453, perfecto, ¿ya? Perfecto. Entonces, por tanto, ahí está el total, 144 sobre 5.453. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Qué respuesta tenemos que nosotros escribir? 144 dividido en 5.453. 0,026, ¿ya? Entonces en la letra A, ¿cierto? En la letra A damos la respuesta, ¿cierto? La probabilidad de que el estudiante seleccionado sea de posgrado, es de 0,026, ¿ya? Entonces, ahí cuando la calculan, ¿cierto? Ustedes colocan la respuesta, ¿cierto? Que dio. Entonces, ahí se le va colocando el cálculo, se le va colocando la respuesta. Entonces, por tanto, ahí en términos de probabilidad, siempre cuando uno responde, chiquillo, interpreta en términos de probabilidad, uno lo va anotando, ¿cierto? 0, el valor de la probabilidad, ¿ya? Cuando se le pregunta en porcentaje, ¿qué porcentaje, ¿cierto?, ocurre? Ahí, entonces, ustedes ahí lo multiplican por 100, ¿ya? Entonces, vamos a ver la siguiente letra. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad, la letra B? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea una mujer, ¿cierto? Y sea estudiante de posgrado. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea una mujer y también sea estudiante de posgrado? ¿Cuál sería esa probabilidad? ¿Ya? Perfecto. ¿Cierto? Ahí es una intersección, 67, perfecto, ¿cierto? Sobre 5.453. Entonces, por tanto, acá aplicamos la intersección. Entonces, por tanto, colocamos la letra B, la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de, nos están preguntando, ¿cierto? De M,
de que sea mujer y también, ¿cierto?, sea estudiante de posgrado. Entonces, por tanto, M intersectado con peso S, que sería, ¿cierto?, 77 sobre 5.453, ¿ya? Entonces ahí nos vamos, ¿cierto?, a identificar ahora que nos da esa probabilidad de que sea mujer 67 sobre, ¿cierto? Me equivoqué, le coloqué el hombre. Es mujer y sea estudiante de posgrado. Pensé que me confundí con la última. Con la última, 67, acá. La gomita. Ahí. Entonces, sería, ¿cierto?, igual a 67 sobre 5.453. Entonces ahí, ¿cierto?, nos da una probabilidad para poder interpretar de 5.453 de 0,0122 o 0,012, ¿ya? Entonces ahí nos da 0,012. Entonces, por tanto, ahí la probabilidad de que el estudiante seleccionado sea mujer y sea estudiante de posgrado es de 0,012, ¿ya? Esa interpretación, ¿cierto?, se le debe colocar. Perfecto. Entonces, la letra C nos dice cuál es la probabilidad de que el estudiante sea hombre, dado que es estudiante de posgrado. Entonces, ahí nos están preguntando por una... ¿Logran identificar por qué nos están preguntando ahí? Ahí, Cristóbal, en esa parte estás respondiendo una parte de lo que están preguntando. ¿Qué nos están preguntando en la letra C? Nos están preguntando por una... condición, ¿ya? Nos están preguntando por una condición. Entonces, por tanto, ahí nosotros, ¿cierto?, lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, nos dicen, nos preguntan por un evento, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante sea hombre, dado que es estudiante de posgrado? Entonces, por tanto, ahí nosotros debemos, ¿cierto?, nos están preguntando, vamos a sacar otra hojita, otra página, y la letra C, ¿cierto?, ahí la probabilidad de que sea hombre, H, dado que es estudiante de posgrado. Entonces ahí, ¿cierto?, aplicamos la regla de la condición. Entonces ahí sería la probabilidad de H inter PS, ¿cierto?, de que sea hombre y sea estudiante de posgrado sobre la probabilidad de que sea estudiante de posgrado, ¿ya? Entonces, por tanto, arriba en el numerador, ¿cierto?, ahí respondimos una parte que en la intersección de que sea hombre y que sea estudiante de posgrado, encontramos que es 77, ¿cierto? Ahí donde yo estaba delante me había confundido con la mujer. 77 sobre los 5.453, ¿cierto? Y a ello lo dividimos en la probabilidad que sea estudiante de posgrado. Esa la calculamos delante, ¿cierto? Y es 144 sobre 5.453. 144, ¿cierto?, sobre 5.453. Entonces nosotros acá, ¿cierto?, si dividimos fracciones,
En la fracción, en la división de fracciones, se nos van, ¿cierto? Y nos queda 77 sobre 144. Entonces, 77 sobre 144 nos dice que es 0,535 aproximadamente, ¿cierto? Que es 0,535. Entonces, por tanto, la probabilidad, ahí anotamos, ¿cierto? La respuesta, anotamos la respuesta, que la probabilidad de que el estudiante sea hombre, dado, ¿cierto? El evento que ya ocurrió, dado que es estudiante de posgrado, es de 0,535. Entonces ahí, ¿cierto? Vamos anotando la respuesta y vamos anotando, ¿cierto? La interpretación. ¿Va quedando claro hasta el momento, chiquillos? ¿Va quedando claro el cálculo de las probabilidades? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Entonces continuamos, ¿cierto? Vamos continuando y nos dice que en la probabilidad condicional, ¿cierto? Nos dan estos dos escenarios. En el primero, ¿cierto? Nos dice que sea el experimento de lanzar un dado y nos dan los resultados en el espacio muestral. Entonces nos dice que los resultados son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 resultados posibles, ¿cierto? Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2? ¿Cuál será la probabilidad de obtener un 2? Uno de 6. 1 de 6, muy bien. Luego nos dicen, supongamos que sabemos que el resultado es par, ¿ya? ¿Cuál es ahora la probabilidad de obtener un 2? Sabiendo que el resultado es par, ¿cierto? O sea, vamos a tener, ¿cuántos posibles resultados ahí? 3. 3, ¿cierto? ¿Cuál es ahora la probabilidad de obtener un 2? 1 de 3. 1 de 3, perfecto, muy bien. Entonces ahí, ¿cierto? En el segundo escenario que nosotros vamos a ver, nos dice ahí, sea el experimento de lanzar una moneda 2 veces. Cuando lanzamos las monedas 2 veces, el espacio muestral, ¿cierto? Los resultados que vamos a almacenar en ese espacio muestral es cara a cara, sello cara, cara sello, sello sello, ¿ya? Vamos a obtener 4 posibles resultados y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento? ¿2 de 8? Tenemos cuatro posibles resultados, ¿cierto? Ahí tenemos 4 resultados posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento? 2 de 4 era. 2 de 4, ¿cierto? Un medio. 2 de 4, un medio si lo simplificamos. Y me preguntan en la letra B, ¿cierto? Me preguntan en la letra B, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento, dado que salió cara en el primer lanzamiento? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento, dado que salió cara en el primer lanzamiento? ¿Cuánto sería ahí?
lo mismo, ¿cierto? Ahí sería 1/2 también, ¿cierto? Sería 2 de 4, ¿ya? Sería 2 de 4, sería 1/2. Entonces, es lo mismo que cuando, ¿cierto? Yo les pregunto acá la probabilidad de obtener cara. La probabilidad de obtener cara en el primer lanzamiento también, ¿cierto? También da 1/2, ¿cierto? O 2/4, también da 1/2 o 2/4. Entonces, por tanto, cuando ocurre eso, ¿cierto? Cuando ocurre eso, en el primer caso, ¿cierto? Fue distinta las probabilidades, pero en el segundo caso la información no cambió, ¿cierto? O sea, saber que salió cara en el primer lanzamiento no cambió la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque los lanzamientos de la moneda son eventos independientes, ¿ya? Entonces, en la definición de independencia, entonces acá vamos a ver la definición de independencia. ¿Cuándo dependientes? Cuando un evento A y un evento son independientes, solo si ocurre, chiquillos, que la probabilidad condicional de A dado B es igual a la probabilidad del evento que me están preguntando. Es igual a la probabilidad de A. O viceversa, ¿cierto? La probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad que me están preguntando, a la probabilidad de B, ¿ya? Entonces, si ocurre, lo pueden demostrar de estas dos formas, como el primer caso, como el segundo caso, ¿ya? Si se cumple que son iguales, ¿cierto? Entonces, demostramos que dos eventos son independientes. Si se cumple este caso, o también, ¿cierto? O si se cumple este otro caso. Entonces, por tanto, cuando dos eventos son independientes, entonces la regla de la multiplicación, ¿cierto? Que aquí no se confundan ustedes con llegar a encontrar la intersección multiplicando ambos eventos. No. Solamente podemos ocupar, ¿cierto? Acá esta regla si demostramos primeramente la independencia. Si demostramos acá la independencia, entonces acá la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ya, chiquillos? De otra forma, si ustedes demuestran que no son independientes, entonces la probabilidad de la intersección no la podemos encontrar de esta forma. Tenemos que primero demostrar ahí la independencia, ¿ya? ¿Y cómo demostramos la independencia? Tenemos que primeramente calcular la condicional, la probabilidad condicional, y esa tiene que ser igual a la probabilidad que me están preguntando. No del dado, sino que la probabilidad que me están preguntando, ¿ya? O viceversa acá, ¿ya? Entonces, de esas dos formas, primeramente ustedes prueban independencia y posteriormente pueden encontrar entonces la intersección a través de la multiplicación de los dos eventos, ¿ya? Entonces, muchas veces yo me he tenido que encontrar con el error, ¿cierto? Acá, de que el alumno llegue y multiplica y ahí estaría malo, ¿ya? No pueden llegar y multiplicar porque primeramente, ¿cierto? Tienen que probar independencia, demostrar que dos eventos acá son independientes. ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice un ejemplo de unos talleres del CERNAC. Dice, CERNAC realiza una encuesta acerca de la calidad del servicio de reparación de automóviles en 86 talleres. Entonces ahí, ¿cierto? Miren, ahí sin saber que ustedes iban a considerar delante de los totales, les dejé ahora acá la tabla sin totales de nuevo. Entonces aquí aparece una tabla donde aparecen 18 talleres que están autorizados y que dan buena atención. Hay 34 talleres no autorizados y que dan buena atención. Hay 6 talleres autorizados que dan una atención regular y hay 28 talleres no autorizados y que dan una atención regular, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cuántos eventos, antes de empezar a responder las preguntas, vamos a definir los eventos? Entonces, ¿cuántos eventos encontramos nosotros acá?
¿Cuántos eventos encontramos nosotros acá? Vamos a anotarlo en la pizarra, los que ustedes me vayan dictando, ¿cierto? ¿Cuántos eventos encontramos nosotros ahí? Vamos a anotar lo que ustedes me digan. Ahí. ¿Cuánto sería? ¿Me dejaron sola? ¿Cuántos eventos encontramos? Definimos, ¿cierto? El evento le podemos colocar cualquier letra. Entonces acá, para no irnos mecanizando con la letra A, B, siempre con la A y B, entonces nosotros vamos a identificar primeramente, ¿cierto? El taller no autorizado, le vamos a colocar la letra N, el evento N, vamos a identificar que el taller seleccionado, ¿cierto? No está autorizado. No está autorizado. No está autorizado. Vamos a identificar el otro evento, ¿cierto? Que el taller seleccionado, vamos a identificarlo con la letra A, ¿cierto? Con la letra A, que el taller seleccionado se encuentra autorizado. Que el taller seleccionado está autorizado. Le coloqué autorizado. Ahí. Autorizado. El otro evento que podemos encontrar, ¿cuál sería el otro evento que ustedes me podrían dictar? ¿Cuál sería el otro evento que ustedes me podrían dictar? Bueno y regular, ¿cierto? Le vamos a colocar la letra B, al evento, al taller bueno, ¿cierto? La letra B le vamos a colocar que el taller seleccionado da buena atención, y le vamos a colocar la letra, ¿cierto? R, el evento R. Vamos a identificar el evento que el taller seleccionado da atención regular, ¿ya? Da regular atención. Por tanto, ahí tenemos definidos los eventos, ahí tenemos definidos nuestros eventos, y ahora comienza, ¿cierto?, la respuesta de las probabilidades. Entonces acá en las probabilidades nosotros encontramos, ¿cierto? Nos preguntan cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar dé una buena atención. ¿Cuál tendría que ser eso? ¿Cuál será esa probabilidad? La probabilidad de que un taller elegido al azar dé buena atención. ¿Cuánto sería esa probabilidad? ¿No escucharon? ¿Cuál será la letra A? ¿Cierto? La letra A dice, ¿cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar dé una buena atención? ¿Dé una buena atención? Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo respondemos la letra A? La probabilidad de que dé buena atención.
¿Por qué evento me están preguntando de los 4 que tengo acá? Me están preguntando por el evento B, ¿cierto? Me están preguntando por el evento B, que sería, ¿cierto? Muy bien, que sería 52, ¿cierto? Dividido en 86. Entonces acá, muy bien, nos vamos a la pizarra. La probabilidad, ¿cierto? Notamos en términos de la probabilidad de B, que nos dan igual a 52 sobre 86, y eso nos da igual, ¿cierto?, a 0,605. 0,605. Entonces, por tanto, la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que el taller de buena atención, es 0,605. ¿Ya? Entonces, ahí se responde la letra A. Y el evento, ¿cierto? Siguiente, me están preguntando ahí por la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado? ¿Ya? Entonces ahí me están preguntando por el evento, ¿cierto? Ahí me están preguntando por de que sea no autorizado, ¿cierto? Ahí me están preguntando por 62, muy bien, sobre 86, muy bien, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Vamos bajo. Nos están preguntando por la probabilidad de N, ¿cierto? De que no esté autorizado. Entonces, por tanto, es igual a 62 sobre 86, ¿cierto? Muy bien. Y 62 sobre 86, ¿cierto? Nos da una probabilidad de 0,721 aproximado. 0,721 aproximado. Y, por tanto, la probabilidad de que el taller no está autorizado, 0,721, ¿ya? Entonces, por tanto, la letra C, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado y dé una buena atención? De que sea no autorizado y que dé una buena atención. ¿Cuánto sería esa probabilidad? ¿Cuál sería esa probabilidad? ¿Por qué me están preguntando en la letra C por una condición, una intersección, una unión? ¿Por qué me están preguntando en la letra C, chiquillos? ¿Cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado y dé una buena atención? Entonces, ¿por qué me están preguntando? ¿Por qué eventos me están preguntando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Aplicar una regla ahí o llegar a encontrar cierto evento? En la letra, esta es la letra A, la letra B, ¿cierto? Y la letra C. Ahí me están preguntando por una, a ver si me la respondieron en el chat. Una intersección. Muy bien, ¿ya? Una intersección. Entonces, por tanto, ¿qué intersección me están preguntando ahí? Me están preguntando por los eventos, ¿cierto? La probabilidad de que no esté autorizado por N y de buena atención, ¿cierto? N inter B. De que no esté autorizado
y dé una buena atención. Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto? Nosotros colocamos que es 34 sobre 86, ¿cierto? 34 sobre 86. Ya, volví. Ay, que Teams. Ya. Ahora volví, chiquillos. Disculpen. Ahí ahora les voy a compartir el escritorio. Ay, ya. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Perfecto. Ahí van viendo la pizarra. ¿Van viendo la pizarrita? Sí, también. Ya, perfecto. Entonces ahí sería 34 sobre 86. Perfecto. Entonces ahí, ¿cierto? 34 sobre 86, que sería la probabilidad de la intersección, sería 0,395, que es la probabilidad de que el taller sea no autorizado, ¿cierto? Y que dé buena atención es de 0,395. La letra D, ¿cómo tendríamos que calcular la letra D, chiquillos? Si nosotros miramos acá la letra D, si nosotros acá miramos la letra D, ¿cómo tendríamos que calcularla? ¿Cómo tendríamos que calcular la letra D? ¿Cuál es la probabilidad de que los talleres no autorizados, ¿cierto? De que los talleres no autorizados den una buena atención. Ahí me están preguntando por una unión, una intersección, un evento en particular. ¿Por qué me están preguntando en la letra D? ¿Por qué me están preguntando en la letra D? Hay una condición. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿La logran encontrar? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál será la condición, chiquillos? ¿Por qué me están preguntando ahí en la letra D? Me están preguntando por un evento, dado que otro ya ocurrió, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí, ¿cuál será esa probabilidad? ¿Cómo tendría que expresarla en términos de los eventos que aparecen ahí? Me están preguntando cuál es la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención. En sí, me están preguntando cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que los talleres den buena atención dado que no están autorizados, ¿cierto? Eso me están preguntando en otras palabras, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí sería la probabilidad de B, ¿cierto? La probabilidad de B dado N, ¿ya? Entonces acá sería la probabilidad de B dado N. ¿Y cómo encontramos esa probabilidad, cierto, de que den buena atención dado que no están autorizados? Es la probabilidad, cierto, de N inter B aplicando la conmutatividad, cierto, de B inter N, lo mismo que N inter B, sobre ahora la probabilidad de que no están autorizados, ¿ya? Entonces, por tanto, acá la probabilidad de N inter B la tenemos, ¿cierto? Que sería de 0,395, 0,395 y la probabilidad de que no está autorizado también la tenemos que sería de 0,721, ¿ya? ¿Lograron identificar la condición? ¿Cierto, chiquillos? ¿O todavía no la logran encontrar la condición? ¿Lograron encontrar la condición?
nos da una probabilidad de 0,548, ¿cierto? Ahí nos da una probabilidad de 0,548, ¿ya? Entonces, por tanto, la probabilidad de que el estudiante, perdón, de que los talleres den buena atención, ¿cierto? Dado que no están autorizados o, ¿cierto? Respondiendo acá a la pregunta tal cual, diciendo, ¿cierto? La probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención, ¿cierto? Es de 0,548, ¿ya? Esa respuesta deben dar. ¿Ya? ¿Se fue comprendiendo hasta acá, chiquillos? Entonces, ustedes van a seguir trabajando los ejercicios que vienen a continuación. Ya preguntan, ¿son los eventos no autorizados de buena atención disjuntos? Pregunta si son independientes, ¿cierto? Ahí aparece un resumen con las reglas básicas y aparecen los ejercicios, ¿ya? Y aparecen ejercicios. Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto? Ustedes me van preguntando, van a terminar la guía, van a terminar acá la pregunta E, F y E, ¿cierto? Yo me voy a quedar acá en el chat con ustedes hasta las 8 y hoy ahí ustedes me van preguntando a medida que los van realizando, ¿cierto? Me van preguntando las dudas que vayan teniendo de estos ejercicios, ¿cierto? Para que ya el próximo jueves, ¿cierto? Empecemos viendo la materia, ¿cierto? De las variables aleatorias. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ahí ustedes me preguntan todo a través del chat, los ejercicios que van quedando acá. Vienen a continuación más ejercicios y también están algunos de la guía, ¿cierto? Ahí, que también los pueden ir desarrollando. Cualquier duda me van consultando a través del chat. ¿Ya, chiquillos? Entonces ahí, ¿cierto? Ustedes me van consultando y por Teams quedaríamos hasta acá, ¿ya? Y las dudas a través del chat, de los ejercicios que vienen a continuación. Ahí demuestren si son disjuntos, cómo demuestran que son independientes, ¿cierto? A través de la probabilidad condicional y ahí preguntan también, ¿cierto? Que asuman independencia si son independientes. Les preguntan por una cantidad. ¿Cuántos esperaría encontrar, ¿cierto? ¿Cuántos talleres no autorizados y que dan buena atención esperaría encontrar si no están autorizados? ¿Ya? Entonces, por tanto, ustedes ahí me van preguntando cualquier duda. Por Teams quedamos hasta acá y nos vemos por Teams de nuevo el próximo jueves, si Dios quiere. Ya, y quedamos por chat aquí trabajando en los ejercicios. ¿Alguna duda antes de salirme, chiquillos? ¿Alguna duda que tengan? Voy a quedarme igual en el chat a medida que les van surgiendo dudas, a medida que los van desarrollando. Yo voy a estar aquí con ustedes hasta las 20 horas, ¿ya? Entonces ahí ustedes me van consultando cualquier duda. Nos vemos entonces el próximo jueves. Chao, chiquillos, que estén muy bien, tengan un muy buen fin de semana.